Podcast Historia Universal Contemporánea. Temporada 6, especial de fin de año, el año 2000. Bienvenidos, esto es Historia Universal Contemporánea, el podcast en el que analizamos procesos históricos que tienen que ver con nuestro presente. Hace 25 años el mundo veía con asombro y con expectación la llegada del año 2000 en el marco de lo que sería el inicio del siglo XXI y del tercer milenio. Soy Raimundo Salcedo y en esta Nochevieja de 2024 vamos a recordar algo de lo que fue el final del segundo milenio y la llegada del año 2000. De inicio voy a dejar en claro que el siglo XXI comenzó nominalmente el 1 de enero de 2001, pero también sabemos que había una enorme expectativa por la llegada del año 2000. El grueso de la población veía al 2000 como el año de transición y no al 2001, tal vez porque implicaba cambiar literalmente los 4 dígitos del año, cosa que no hacemos con mucha frecuencia. El mundo había cambiado en los últimos años. Los procesos históricos que habían comenzado en Sarajevo en 1914 habían concluido con la disolución de la Unión Soviética en 1991 y la lógica de las dos potencias enfrentadas tenía poco sentido tras una década de hegemonía estadounidense. Había un miedo muy difundido a la llegada del año 2000. Se decía que ese año se iba a acabar el mundo. Los que fueron jóvenes durante la segunda mitad del siglo XX tuvieron ese temor que se venía incrementando con los acontecimientos que tuvieron lugar en la primera mitad del siglo XX. No debe olvidársenos que a la etapa entre 1914 y 1945 fue llamada con justicia por Eric Hobsbawm como la era de las catástrofes, pero que además había representado el surgimiento de verdaderas armas de destrucción total que podían llevar a la extinción de la humanidad. Como la humanidad contaba, y a la fecha cuenta, con el poder de destruirse a sí misma, la escatología cobraba un papel sumamente relevante, sobre todo en el hemisferio occidental, en donde incluso se dieron suicidios colectivos de sectas religiosas que vaticinaban el fin del mundo en el año 2000. Aunque la Iglesia Católica no participó activamente de las premoniciones del fin de los tiempos, con la llegada del tercer milenio, algo había dentro de sus fieles, porque se ha hablado en muchas ocasiones de la premonición del Papa del fin del mundo, el Papa Negro y este tipo de cuestiones. Y una de esas teorías decía que supuestamente cuando apareciera un Papa no italiano, se comenzarían a suceder los eventos del fin de los tiempos, de manera que la elección de Karol Wojtyła en 1978 avivó los bríos de estas teorías escatológicas. Estas teorías sobre el fin del mundo se basaban en las interpretaciones de las premoniciones que, presuntamente, San Malaquías hiciera en el siglo XII, en las que enumeraba a los 112 pontífices siguientes. El papa número 112 de esa lista sería el papa del fin del mundo, y a Juan Pablo II, Karol Wojtyła, le correspondía el número 110 en esa lista. La famosa profecía de los papas de Malaquías sigue siendo objeto de debate hasta la fecha y técnicamente el papa actual, el papa Francisco, sería el papa número 112 en esa lista. No sobra decir que Karol Wojtyła seguía siendo el papa Juan Pablo II, en el año 2000 y que había sido electo en circunstancias un tanto cuanto excepcionales, de las que platicaremos en otro podcast en el que platicaremos del año de los 3 papas. Pero en otro aspecto, se decía que el primer papa no italiano traería después de sí a un papa negro y que ahí comenzaría el final de los tiempos. Las ideas de que el mundo se terminaría con el fin del siglo XX
pueden sonar un tanto cuanto ridículas hoy a un cuarto de siglo de distancia, pero lo cierto es que no era algo descabellado para quienes vivíamos en esa época y mucho menos para quienes vieron la alarmante cadena de acontecimientos que significaron los cambios geopolíticos del siglo XX. Ese miedo, sin embargo, no disminuyó en los años venideros. 21 meses después de la llegada del año 2000, el país más poderoso del mundo era atacado en su territorio, lo que iniciaba una nueva era sobre lo que conocemos como terrorismo. El miedo al fin del mundo no era únicamente en la escatología mística, sino también de que sucediera por fin la tan temida Tercera Guerra Mundial, dados los acontecimientos del inicio de la década del 2000. Podríamos hacer todo un análisis de lo que significó el miedo al año 2000 y los miedos de que el mundo terminara en los años siguientes, 2006, 2012, pero podemos decir que cada vez que estos vaticinios no se cumplieron, la percepción de que el mundo terminaría fue decayendo. Quizás la última profecía que causó sensación de pavor fue la de 2012, pero no deja de haber siempre cierta zozobra respecto de, por ejemplo, la inauguración de los Juegos Olímpicos de París en este 2024, que no faltó quien hacía interpretaciones apocalípticas sobre el contenido de esta inauguración. A todo esto, el año 2000 significaba una afrenta tecnológica, porque buena parte de los aparatos electrónicos, relojes digitales y esas cosas estaban diseñados para mostrar las fechas del siglo XX. Algunos no contenían el salto hacia el año 2000. Otro asunto era que por primera vez en 400 años, el año final del siglo sería bisiesto. Sí, aunque para muchos pueda parecer una obviedad, pero el año 2000 sería inusualmente bisiesto, a pesar de que 2000 es un número divisible entre 4. Esto debido a que el calendario gregoriano establece que los años divisibles entre 100 no deben ser bisiestos, pero sí los que son divisibles entre 400, para compensar el hecho de que un año no dura exactamente 365 días, sino 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Además, un error muy frecuente que no es exclusivo de nuestra época es obviar el siglo en el que vivimos. De manera que escribimos los años con 2 dígitos en vez de 4, algo que dejó de ser tan frecuente con la llegada del año 2000 y sin embargo ahora, a un cuarto de siglo de distancia, ha vuelto a nuestra cotidianidad. Ahora volvemos a escribir 24 en vez de 2024. A todo esto se le conocía como el error del milenio, ya que algunos relojes automáticos y agendas electrónicas, al cambiar del año 99 al 00, mostrarían el calendario del año 1900 y no el del año 2000, por lo que en algunos casos el reloj en cuestión pasaría en automático del 28 de febrero al 1 de marzo sin transitar por el 29 de febrero de 2000. En otros casos, los relojes que tuvieran este error pasarían también automáticamente del viernes 31 de diciembre de 1999 al lunes 1 de enero de 1900 y no al sábado 1 de enero de 2000. Es importante decir que, llegado el momento, este error fue realmente marginal, dado el esfuerzo de muchos gobiernos y compañías por prevenir el problema, aunque hay casos anecdóticos interesantes, como el de una biblioteca de una escuela de Pensilvania que marcaba una gigantesca multa a los estudiantes que devolvían los libros en enero de 2000 porque consideraba que habían tenido los libros prestados durante un siglo. Los parquímetros en España que rechazaban los boletos adquiridos antes de la medianoche del 31 de diciembre de 1999.
Inclusive, el hierro del día bisiesto se pudo solucionar regresando los relojes y calendarios al 28 de febrero durante todo ese día 29 para que automáticamente el 1 de marzo todos estuvieran sincronizados. A la fecha, los dispositivos nuevos no tienen ese problema, incluso con el cálculo de fechas hacia el pasado. Este error informático se retrató en un episodio de Los Simpson de La Casita del Horror, lanzado el día de Halloween de 1999, en que Homero omite vacunar la computadora de su planta y genera que un virus informático se propague en la Nochevieja de 1999. Habría que recordar que en el año 2038 podría haber un problema parecido del que ya platicaremos más adelante. El año 2000 representó una serie de problemas políticos a nivel mundial. Casi al igual que en este 2024, muchos países del mundo fueron a las urnas ese año. El 26 de marzo resultaba electo el por entonces desconocido Vladimir Vladimirovich Putin, quien había sucedido a Boris Yeltsin el 31 de diciembre de 1999. Por otro lado, la elección del sucesor de Bill Clinton ocurriría el martes 7 de noviembre de 2000 y levantó una gran expectativa. Los candidatos fueron el republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore, quienes se enfrentaban a una reñidísima contienda que terminó centrándose en un recuento ocurrido en el estado de Florida, en donde particularmente había boletas que podían resultar muy confusas para el elector y cuyo diseño perjudicaba directamente al demócrata Al Gore. Aunque Gore obtuvo casi 51 millones de votos frente a 50 millones de Bush, este último ganó la elección en el colegio electoral, dado el diseño que tienen las elecciones en Estados Unidos, al asignarse todos los votos del estado de Florida a su favor en un cardíaco fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos el 12 de diciembre de aquel año. Un año más tarde, todas estas disputas estarían en el olvido y Estados Unidos estaría sumido nuevamente en una guerra, ahora con la bandera contra el terrorismo, debido a los ataques del 11 de septiembre de 2001, que sin duda marcaron el inicio del siglo XXI. Ese año también tuvieron lugar los Juegos Olímpicos de la 27ª Olimpiada en Sydney, Australia, entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre de aquel año 2000, en una época en la que la sede de los Juegos Olímpicos era sumamente peleada por el sinónimo de estatus para el país anfitrión y sin que se hubiesen visto los nocivos efectos que dejaría esta justa deportiva en Atenas, que sería sede 4 años más tarde. En esos Juegos apareció por primera vez el joven Michael Phelps, y fue la primera vez que una medallista fue sancionada con la pérdida de la medalla por situaciones de dopaje. En halterofilia, la colombiana María Isabel Urrutia ganó la primera medalla de oro para su país y la mexicana Soraya Jiménez sorprendió al ganar el oro en esa disciplina, convirtiéndose en el primer oro olímpico para la delegación mexicana desde Los Ángeles 84. En marcha hubo por ahí un incidente en que quedó descalificado el mexicano Bernardo Segura tras haber llegado primero en la final de aquel deporte. También está la curiosa anécdota de Eric Musambani, nadador de Guinea Ecuatorial, que al ser descalificados sus dos opositores tuvo que nadar solo, completando los 100 metros en 1 minuto 52 segundos y 72 centésimas, más del doble de la marca de sus competidores. El anecdotario de los Juegos Olímpicos de Sydney incluye un encendido de pebetero muy original desde el agua que tal vez buscaba competir con el que ocurrió en Barcelona 92, pero estamos de acuerdo que este último difícilmente podría ser superado. Hablemos ahora de la vida cotidiana
Y es que la vida cotidiana había cambiado bastante. Si algo era notorio a finales de los años 90 e inicio de los años 2000, era la revolución que había significado el ingreso de las computadoras personales en el mercado laboral, académico y en la industria del entretenimiento. Sí, mucho había cambiado, pero mucho seguía en las lógicas de décadas atrás. En 1963 el mundo había visto, aterrado, el asesinato de John F. Kennedy por televisión. Los medios de comunicación hicieron en Estados Unidos una cobertura ininterrumpida sobre ese magnicidio. En la década de los 90 la televisión seguía siendo ama y señora del entretenimiento. Si pudiéramos regresar en el tiempo y entrar de incógnitos a las casas de las personas en los años 90, notaríamos que no había muchas salas que no tuvieran una televisión como su elemento principal, e incluso que había televisiones en las recámaras, y cada vez más su uso se hacía más normal en espacios que no solían tenerla. La televisión fue un invento del siglo XX que llegó para quedarse. A la televisión podemos agregar, por entonces, la videocasetera, que desde finales de los años 70 en los países desarrollados y hacia finales de los 80 en el resto del mundo, permitió al mundo disfrutar de los éxitos cinematográficos en la comodidad de su hogar y la posibilidad de grabar el contenido de la televisión para verlo después. Industrias como la producción, venta y renta de películas en beta y VHS se convirtieron en lucrativos negocios que fomentarían la existencia de cadenas como Blockbuster en Estados Unidos y Videocentro en México. Por supuesto, la industria de la piratería también fue muy lucrativa. La guerra de formatos entre VHS y Betamax fue ganada por VHS, un formato un tanto más grande que su contraparte, que permitía almacenar más horas de grabación, aunque claro, con una calidad de imagen menor, y con la ventaja de poderse copiar fácilmente desde cualquier reproductor. Para finales de los años 90, los que tenían reproductor de Betamax eran los raritos, en tanto que las VCR, las que reproducían VHS, eran la regla. Algo parecido sucedía con esta sucesión de formatos de audio en donde los discos de vinilo habían dado paso a los audiocassettes, que por entonces eran el formato barato para comprar música, en tanto que el disco compacto era el formato caro y que cuando surgió en los años 80 no solía tener el CD copias apócrifas. Ya para finales de los años 90, los CD piratas acá en México eran una realidad, pero aún existía un amplio mercado de audiocassettes, tanto legítimos como piratas. El año 2000 vio el lanzamiento de la consola PlayStation 2, que se convirtió en todo un éxito en ventas y que seguiría produciéndose hasta más de una década más tarde, incluso cuando su sucesora ya llevaba varios años en el mercado. Una consola que además venía a poner el disco versátil digital como el sucesor del VHS para el formato casero de películas y videojuegos, en una era en la que el formato físico todavía tenía frente a sí una década y media de vida vigorosa. Con justicia podemos decir que el año 2000 significó la transición digital y que cambió para siempre la forma en que los seres humanos interactuamos. Añadió tecnologías que tiempo atrás eran solo un sueño. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Ya a finales de 1999 e inicios del año 2000 explotaba la burbuja.com. Y es que a finales de los años 90 en Estados Unidos bastaba con que una empresa tuviera un .com en su nombre para que tuviera cientos de inversionistas interesados en ella. La bolsa del Nasdaq, que es la que comprende todas las empresas de tecnología, vio un auge muy marcado hacia finales de 1999 e inicios del año 2000
para tener una brusca caída en el segundo trimestre de aquel año. Las acciones cayeron al por mayor. En el rubro de la cultura popular podemos decir que todo, absolutamente todo en esa época tenía connotación milénica. Todos los artistas, actores, productores y demás deseaban mostrar al mundo que estábamos ante el cambio de milenio. Para tratar de mostrar modernidad se pusieron de moda los fondos metálicos con colores llamativos y cambiantes, las letras con biseles y la ahora famosa y añorable estética fruitiger aéreo que llegaría a inicios de la década de 2000 y se quedaría durante toda la década. En el cine, la película más taquillera del momento había sido Titanic, que entre 1997 y 1998 había recaudado la friolera de 1.800 millones de dólares, y esa sombra era la que pesaba sobre los filmes que quisieran superar la histórica taquilla de Titanic, que se mantendría por más de una década en el trono de la película más taquillera. Pero en el año 2000 llegaron filmes como Gladiador, Misión Imposible 2, Náufrago o El Grinch. Era el auge de la música pop y de la electrónica y se notaba en el ambiente. El autotune había hecho su aparición en 1998 y a la llegada del año 2000 todos o casi todos los cantantes lo utilizaban. Se le conocía coloquialmente como el efecto Cher, dado que ella lo popularizó con su canción Believe. Era además el auge de los reality shows que comenzaron a plagarse por las televisiones del mundo al tiempo que la televisión tradicional tenía tal vez su último respiro antes de lo que serían las plataformas de streaming una década más tarde. Todavía era normal que las personas se reunieran frente al televisor para sintonizar su programa favorito y las comedias de situación estaban en su apogeo. El formato televisivo de 30 minutos era la regla. Hoy puede resultar sorpresivo que las telenovelas acá en Latinoamérica duraban media hora y no una hora, como comenzaría a suceder durante la década del 2000. El Internet, bueno, sonaba así. De hecho, por entonces las páginas tardaban bastante en cargar y la idea de ver películas, series o escuchar música a través de Internet era impensable. Tal vez es una de las razones por las que en aquellos entonces no se perseguía la piratería a través de Internet y sería una década más tarde que se reglamentara la DMCA, conocida como el Acta del Milenio o Ley de Derechos de Autor en la era digital, que incrementó la persecución de las infracciones a derechos de autor en Internet. En los años siguientes, los efectos de transparencia y la estética de colores vistosos y los emoticonos inundarían la cultura popular y específicamente el ciberespacio, que ganaría terreno frente al entretenimiento convencional de la televisión y del radio. En México, el año 2000 también estaba contagiado de esa ilusión por la renovación. En las elecciones del 2 de julio resultó electo Vicente Fox, el primer presidente no priista en 70 años de hegemonía de ese partido en el gobierno. Además, era la primera vez desde 1964 que un año de transición de gobierno no representaba una crisis económica como había sucedido en 5 ocasiones consecutivas en México. El Censo General de Población de ese año reveló una cifra que difícilmente se podría olvidar. La población mexicana ascendía a poco menos de 100 millones de personas. Es interesante ver en retrospectiva la perspectiva de cambio y la ilusión que se sentía entre la población mexicana durante ese año
de alguna manera, la idea de que el mundo estaba en una especie de marcha de progreso. Es interesante también ver cómo muchas de estas expectativas fallaron en el cálculo por ser demasiado optimistas y que la tecnología, que había llegado para quedarse, no fue la panacea contra la ignorancia que muchos llegaron a creer que sería. Si uno observa los objetivos de desarrollo del milenio lanzados por la ONU el 8 de septiembre del año 2000, no todos se han cumplido en su totalidad, aunque tampoco podemos calificarlos de un fracaso absoluto. En definitiva, el 2000 fue un antes y un después. Fue una época interesante para vivir y ahora, 25 años después, tal vez podemos comenzar a historiar este periodo con cierta nostalgia, pero también con el rigor que este ejercicio requiere, para que las futuras generaciones puedan entender el salto que significó ese cambio de calendario que para nada fue el típico fin de año al que estamos acostumbrados. Es así como hemos llegado al final de este episodio especial del podcast Historia Universal Contemporánea. Quiero agradecerte por acompañarme en este año que termina. Soy Raimundo Salcedo y te deseo un feliz y próspero 2025. Muchas gracias y hasta el año próximo.